Yo soy la doctora Juana León Luna Santoyo. Tengo prácticamente desde que ingresó a la escuela dando clases, inicialmente nada más con la clase de oftalmología. Y ya van a ser creo que 9, 10 años que empezamos con la materia de anatomía en el grupo A, es donde siempre me ha tocado. Entonces a mí prácticamente las clases de oftalmología se las imparto dentro de lo que es el módulo de endocrino, que son 3 clases. El neuro son 8 o 9 clases y en preclínica son 2 clases, que es donde se ve un poquito parte de la oftalmología. Bueno, yo soy egresada de la escuela de León y posteriormente hice mi especialidad también en la ciudad de León. Yo ya tengo pues de egresada de la Facultad de Medicina pues ya 30 años, cumplimos este año. Y y pues yo lo que es la parte de mi práctica médica, estoy dentro de lo que es una asociación civil, se llama Proyecto Cara Feliz. Es una asociación civil que se atiende a niños de labio y paladar hendido y se localiza en lo que es la parte de las instalaciones del DIF que están allí en el Boulevard. Ahí tengo ya 20, 25 años, creo, trabajando, 24, 25 años. Y como servicio anexo está el servicio de oftalmología porque se tiene un equipo multidisciplinario de atención de niños de labio y paladar hendido. Ahorita por lo de la pandemia prácticamente apenas acabo de iniciar labores ahorita en junio con cierta limitación de cantidad de pacientes. Y lo que es la parte de mi consulta privada, estamos en Médica del Valle. Ahí inicialmente estuve 14 años trabajando con el doctor Juan Mario Valle y yo ya tengo independiente. Por una situación personal se tuvo que cerrar la clínica y posteriormente yo ya abrí mi consultorio ahí. Ya tengo ahí ya 10 años. Y pues parte de lo que me ha gustado siempre lo de la parte de la docencia. Estuve acompañando mucho a grupos juveniles dentro del movimiento de jornadas de vida cristiana y pastoral juvenil. Y actualmente pues estamos en Pastoral de la Cultura con el padre Carlos Sandoval. Entre mis hobbies, por lo que me gusta mucho es la parte de lo que son manualidades. Hay una técnica que se llama de scrapbooking y me gusta también un poco trabajar lo que es la parte del cartonaje. Entonces, pues vamos a ver en este módulo lo que son 3 clases. Hoy empezamos con la parte de anatomía de globo ocular. El jueves vemos exploración oftalmológica y el lunes veríamos lo que sería la parte de retinopatía diabética, que ya sería algo más concreto en relación a la parte de que están viendo ahorita en este módulo, como una de las complicaciones en la microcirculación de los pacientes que son diabéticos, ¿sí? Entonces voy a empezar a grabar, chicos. Recording in progress. Generalmente les mando yo el video al jefe del grupo. Antes estaba Jesús, ahorita está Estrella en el grupo A y Fanny que está en el grupo B. Entonces ahorita vamos a... Ay, un tantito que no puse compartir pantalla. Híjole. Sí. Ahora ya no sé qué hice. Entonces vamos a ver lo que se refiere a la parte de retinopatía diabética. Perdón, de lo que es anatomía de globo ocular. Entonces, el globo ocular va a ser prácticamente va a tener una forma esférica en lo que es la parte de su polo anterior. Va a haber otra zona semiesférica también transparente. Y en un momento dado, este globo ocular va a tener un polo anterior, un polo posterior. Más o menos la longitud promedio que se tiene del globo ocular es de 24.2 milímetros. Y como les decía, va a tener un polo anterior ese sí va a corresponder a la parte del centro de lo que es la córnea. Y lo que sería el polo posterior va a estar un poquitito más bien externo hacia lo que sería posteriormente la zona donde inicia nuestro nervio óptico, ¿sí? Como tal, si nosotros hacemos una sección de nuestro globo ocular por la parte del medio, van a permitir que dividamos en una parte anterior y en una parte posterior, y esto lo vamos a denominar como el ecuador. Este ecuador pues es importante en cuanto a la descripción en base a las lesiones que llegamos a encontrar, decir si son preecuatoriales o postecuatoriales, sobre todo cuando vamos a ver lesiones a nivel de retina periférica. Como tal, yo también puedo hacer en este caso, al ser una forma esférica, la parte de mi globo ocular, como esos gajitos que van a corresponder a cada uno posteriormente de lo que serían los meridianos.
Si en este caso yo hago un trazo uniendo mi polo anterior con lo que corresponde el polo posterior, me va a permitir en un momento dado dividir en un hemisferio externo, que prácticamente lo vamos a denominar como ya cuando vemos a nivel de retina, lo voy a denominar como una parte de la zona temporal, y lo que sería acá hacia la parte interna, lo que va a referirse a propiamente la parte nasal, tanto superior como inferior, permitiéndome dividir en 4 cuadrantes posteriormente cuando yo hago una exploración de mi fondo de ojo. Mi globo ocular, aquí va a ser una sección en sentido sagital, me va a permitir ver cómo está alojado en lo que es la parte de la cavidad orbitaria, cómo está rodeada por grasa orbitaria. Y vamos a ver la relación que va a guardar aquí dentro de lo que es propiamente la órbita, mi nervio óptico, la relación que guarda con los músculos extraoculares y el músculo elevador del párpado. Y aquí vamos a poder dividir en un momento dado, aparte que tenemos aquí los anexos, como son los párpados, obviamente acá la ceja, las pestañas. Vamos a ver aquí lo que serían mis capas. Mi capa externa, que sería esta blanquecina en la parte posterior. La parte anterior, que es transparente y avascular. La característica que tiene en este caso esta capa es de tipo fibroso. Una capa intermedia que inicia desde la parte anterior aquí, la parte media y la parte posterior, y de alguna manera este sería la parte de mi sándwich, de mi globo ocular, y va a formar esa capa intermedia. Sobre todo sus características son de tipo vascular. Y lo que sería una capa interna que correspondería a esta zona, y es una zona, una capa interna que es de tipo sensorial. Vamos a ver que se van a formar 2 espacios, que serían las cámaras anterior y posterior. Ahorita vamos a ver cómo se van a delimitar. Y aquí sobre todo vamos a ver lo que sería la cámara anterior, aquí la cámara posterior, y vamos a encontrar 2 tipos de consistencia en nuestro globo ocular que van a dar de alguna manera tanto volumen como una presión que también tiene mi globo ocular, como es el humor acuoso, que va a ser producido aquí a nivel de los procesos ciliares para venir desde la parte de la cámara posterior por la pupila a la cámara anterior y salir a través del ángulo de la cámara anterior, y lo que sería el humor vítreo, que sobre todo tiene un aspecto más bien de tipo gelatinoso, aunque en su mayoría está formada por agua. Va a haber otro tipo de solutos y componentes que nos van a ayudar a que dé volumen y tonicidad a nuestro globo ocular. Y lo que ya mencionaba en relación a la parte de los anexos. Déjenme ver si no me falta alguien, ¿no? Entonces, ya hablando específicamente de cuáles son esas capas de mi globo ocular, mi capa externa, mi capa fibrosa, en la parte posterior está formada por lo que es la parte de la esclera. Yo con una lámpara de luz puedo visualizar la parte de la esclera, ¿sí? Y obviamente vamos a encontrar una zona transparente avascular, que sería la parte de mi córnea. Mi túnica media o vascular va a estar conformada, si yo inicio desde la parte anterior, por mi iris, perforado por la parte de la pupila, la parte intermedia que va a estar formada por mi cuerpo ciliar y los procesos ciliares y el músculo ciliar, y posteriormente vamos a encontrar lo que es la parte de la coroides. Y mi túnica interna sería la capa sensorial y va a estar conformada por la parte de la retina, ¿sí? Entonces, a grosso modo, eso es lo que va a conformar cada una de las capas de mi globo ocular. Ya ahora haciendo una descripción propiamente de lo que es cada una de estas capas, vamos a ver que mi esclera va a ser de tipo fibroso y va a ser una cobertura en un momento dado. Va a ser protectora de mi globo ocular, y en su mayoría el contenido que va a tener es de colágeno. Si vemos aquí en esta parte, esta sección sagital, vamos a ver cómo viene mi esclera desde la parte posterior, y aquí va a estar perforada por lo que es la parte de mi nervio óptico. Viene aquí, en la parte inferior, en la parte superior, y más o menos el espesor que va a tener aquí en este caso la esclera es de 0.3 milímetros, o en algunas zonas un poco más grueso, que sería 0.6 milímetros. Sin embargo, es una estructura muy resistente. Realmente tiene que haber algún mecanismo de producción en relación a una lesión o de estallamiento de globo ocular, o de una lesión por alguna herida perforante, un cuerpo extraño o algo importante,
para que llegue a generar un problema de perforación. Obviamente con objetos punzantes también puede haber algún tipo de problema, ¿no? Aquí en este caso, esta esclera va a estar recubierta por una fina capa delgada de tejido elástico, ¿sí? Y posteriormente la interacción que va a guardar aquí de la parte de mi esclera con la coroides, la voy a denominar lámina fusca. Va a empezar a tender ya a ser un poquito pigmentada por las características que posteriormente tiene, en este caso posteriormente, mi siguiente capa que a nivel de acá, esta parte posterior, que sería la coroides, ¿sí? Aquí la parte de mi esclera posteriormente se va a unir con la córnea y va a formar una estructura que se llama limbo. Si yo estoy, aquí esta imagen, esta va a corresponder a esta parte posterior. Es como si yo estuviera haciendo una sección aquí posterior de lo que es la parte de mi esclera y voy a ver con qué estructura se va a relacionar. En este caso, la parte de mi esclera. Aquí está, todo esto es la parte de mi esclera. Aquí está cómo es que está perforada por mi nervio óptico. Y aquí va a ser importante cómo es que se van a insertar aquí, por ejemplo, en lo que es la parte superior, lo que sería mi músculo oblicuo superior, y como aquí un poquito más lateral inferior va a estar la zona de inserción de mi músculo oblicuo inferior. ¿Qué otras estructuras vamos a encontrar aquí en relación? Más o menos a nivel ecuatorial, como les mencionamos, encontramos nuestras venas vorticosas, que son 4, 2 superiores, 2 inferiores, y alrededor más cercanas a lo que es la parte de mi nervio óptico, vamos a encontrar lo que se refieren a las arterias ciliares posteriores largas y el nervio ciliar largo, que van a tener una relación estrecha aquí. Estas serían las ciliares cortas y estas serían las ciliares posteriores largas y cortas que vamos a encontrar esa relación. Entonces, esta imagen es como si yo estuviera haciendo una sección aquí en esta parte, ¿sí? Posteriormente, como les mencionaba aquí, la esclera se va a continuar hacia la parte anterior con lo que es la parte de mi córnea. Mi córnea es una estructura avascular transparente y la interacción o la zona de unión de mi esclera con mi córnea la vamos a denominar como limbo y prácticamente son 360 grados los que va a haber de ese limbo. Y aquí en este caso, más o menos el espesor que va a tener mi córnea va a ser un poquito más gruesa a nivel periférico que a nivel central. A nivel periférico podemos encontrar a veces 0.65 milímetros y en la parte central 0.52 milímetros. Hay un estudio que realizamos nosotros para ver si son pacientes candidatos a una cirugía refractiva. Es el estudio de la topografía. Entonces ahí sobre todo se nos hace la medición a través de micras y entonces aquí si habláramos de micras estaríamos hablando en promedio de 650 micras a nivel periférico y a nivel central de 520 micras. Haciendo el estudio topográfico y todo eso, pues a veces llegamos a encontrar córneas incluso hasta de menos de 400 micras y habitualmente esos son pacientes que tienen córneas muy delgadas y en ocasiones pues llegan a ser pacientes que tienen problema de queratoconio, ¿sí? Aquí el diámetro en sentido horizontal, aquí tengo yo un corte en este caso sagital, pero si hacemos una medición de mi diámetro en sentido horizontal, el promedio más o menos es de 11.75 milímetros, siendo un poco más pequeño en sentido vertical y más o menos va a corresponder a 10.6 milímetros. Aquí dentro de lo que es la parte de las capas, a través de lo que sería la lámpara de hendidura, nosotros podemos visualizar las capas en lo que es la parte de mi córnea. Y se habla de que nuestra córnea tiene 5 capas, siendo la más externa, el epitelio, que es muy delgada. Posteriormente viene otra capa un poquito más delgada, que sería la de Bowman. Luego esta siguiente que viene más, tiene un mayor espesor, que sería mi estroma. Posteriormente viene aquí lo que sería la membrana de Descemen. Y por último, la que tendría un contacto más estrecho y es uno de los límites de lo que sería mi parte de mi cámara anterior, sería la parte de mi endotelio, ¿sí? Y aquí, en este caso es importante cuando llegamos a tener lesiones a nivel corneal, cuando generalmente llega a afectar ya hasta la parte del estroma, habitualmente ya puede quedar como secuela
una pequeña zona de opacidad. Y dependiendo de la zona o de la zona óptica, pues llegamos a encontrar incluso baja visual, sobre todo si llega a afectar la zona de visión central. Esas pues habitualmente van a ser secundarias a heridas, a traumatismos, a cuerpos extraños. A veces puede haber algún tipo de problemas de distrofia también en los pacientes, ¿sí? Entonces, esto es lo que podemos encontrar, ¿no? Se ha llegado a hablar de una sexta capa que queda entre la membrana de semen y la de endotelio, que es la capa DUA, aunque todavía pues no sé, propiamente todavía se sigue hablando dentro de la parte de la oftalmología, pues todo prácticamente estas 5 capas, ¿no? En relación a cosas que también son importantes a considerar ya cuando se hacen procedimientos en la parte refractiva, en un momento dado, para los pacientes que quieren hacer alguna cirugía de láser para dejar de usar lentes. Ahora les mencionaba, ¿no?, que hay 2 cámaras, una cámara anterior y una cámara posterior, en donde aquí vamos a delimitar lo que sería la parte de mi cámara anterior, va a estar delimitada en la parte anterior por la cara posterior de mi córnea, propiamente el endotelio. La parte posterior va a estar delimitada de mi cámara anterior por la parte anterior de lo que sería mi iris. Y aquí en la parte del vértice va a formar un ángulo, ¿sí? Aquí este ángulo, es importante la medición, podemos hacer cierta medición a través de un haz que proyectamos en la lámpara de hendidura, o bien ya podemos utilizar un goniolente que en base a las estructuras que yo pueda visualizar aquí de la parte de mi ángulo, yo puedo determinar si es un ángulo abierto, un ángulo estrecho o es un ángulo cerrado, en base a las estructuras que yo voy a visualizar específicamente de esta zona. Y las estructuras que yo voy a poder visualizar, aquí me faltó poner una, pero es la raíz del iris, lo que sería la malla trabecular, lo que sería el espolón escleral y esto lo que sería el canal de Schlemm. Esta estructura es importante que la consideremos, puesto que aquí a veces puede haber problemas de tipo inflamatorio, pigmentario, obstructivo o algo que van a impedir la salida del humor acuoso. El humor acuoso se va a producir aquí en la cámara posterior, en los procesos ciliares. Van a venir aquí, posteriormente bañan la parte anterior de mi cristalino, salen por la pupila, tiene el flujo que tiene en este caso el humor acuoso es de manera ascendente para que posteriormente de alguna manera bañe lo que es la parte de mi cámara anterior para posteriormente salir a nivel del canal de Schlemm, ¿sí? Entonces, mi cámara anterior está delimitada por la cara anterior de lo que es mi iris, la cara posterior de mi córnea. Mi cámara posterior va a estar delimitada por la cara anterior de lo que es mi cristalino y obviamente lo que es la parte del epitelio pigmentario que tiene en este caso mi iris. Y aquí es donde va a iniciar el flujo, una vez que se produce el humor acuoso a través de los procesos, para posteriormente salir a nivel de lo que sería la pupila y posteriormente ir y drenar a través de lo que sería el ángulo de la cámara anterior. Entonces ya hablamos de mi primera capa, la tipo fibrosas, que es la esclera y la córnea. Ahora vamos a hablar de mi capa intermedia, que es la capa vascular o la uvea. Sí, entonces aquí en este caso, pues es una zona muy vascular, tanto a nivel de lo que sería mi iris, a nivel de los procesos ciliares y sobre todo a nivel de lo que es la parte de la coroides, van a conformar esta capa, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo visualizar a través de una lámpara de luz va a ser lo que es la parte de mi iris, puedo ver las características que tiene mi iris y obviamente dependiendo de la cantidad de pigmento, pues es la coloración que se llega a adoptar, en este caso del iris, ojos que podemos encontrar verdes, azules, cafés, incluso puede ser que no se desarrolle bien lo que es la parte de mi iris y se ve constituida una gran pupila, pero ahí debido a que no hubo un adecuado crecimiento del iris y eso lo denominamos como una aniridia. Ya hablando específicamente de lo que son cada una de estas partes, de lo que es la parte de la uvea, de la parte vascular, aquí vamos a encontrar lo que es la parte de mi iris, ¿sí? Aquí obviamente se va a insertar a nivel periférico, formando lo que sería la parte de la raíz del iris. Posteriormente se va a continuar a nivel de la cámara posterior con lo que sería el cuerpo ciliar. Y aquí, ¿qué es lo que va a tener como característica importante la parte de mi iris? Que en la parte del centro va a estar perforado por la parte de la pupila.
Aquí vemos en una imagen de frente lo que sería la parte, cómo están esas radiaciones de la distribución de mi estroma y del pigmento que tiene el iris, y lo que es la parte de la pupila, ¿sí? Entonces, aquí en lo que se refiere a la parte ahorita que vamos a ver en la siguiente imagen, va a permitir que mi pupila, en base a la cantidad de luz, cierre la pupila si hay una cantidad importante de luz, o bien si estamos en un lugar donde está un poquito más oscuro, tienda a dilatar un poquitito la parte de la pupila, y obviamente en base al efecto que se va a tener es como vamos a tener las diferentes capas, en este caso de lo que sería la parte de mi iris, ¿sí? Entonces, ¿qué capas va a tener mi iris? Aquí en la córnea, mi cámara anterior, aquí veo la parte de mi iris, y lo que sería más anterior va a ser el epitelio pigmentario anterior. Posteriormente viene mi capa del estroma iridiano y luego vendría mi epitelio pigmentario posterior. ¿Qué características aparte del color va a tener mi iris? Que por lo menos la parte anterior de mi iris debe de estar avascular. En el espesor sí vamos a encontrar el círculo mayor del iris. Pero si yo llego a encontrar vasos, ya sea a nivel de lo que es el estroma, o bien aquí en esta parte de mi reborde pupilar, que es el collarete del iris, y yo encuentro vasos, aquí nos va a estar hablando de un problema hipóxico, sobre todo a nivel del polo posterior en mi paciente. ¿Dónde lo puedo ver? En pacientes diabéticos que tienen retinopatías diabéticas con mucho problema de tipo de isquemia, que puede ser una retinopatía diabética no proliferativa, o una proliferativa, en pacientes que tienen problema también de una oclusión de vena central de retina en la variedad isquémica, que llegan a ser glaucomas neovasculares, y entonces yo puedo encontrar la presencia de esos pequeños vasos a nivel del estroma o a nivel del reborde pupilar. ¿Sí? Eso yo lo voy a denominar yo cuando hago ya la descripción dentro del expediente del paciente es como la presencia de rubiosis, y ese debe ser un foco de alerta para mí para que yo ponga mucha atención en ver cómo está el polo posterior. Obviamente es un paciente que tengo que dilatar para poder ver la retina. Entonces, aquí vienen las diferentes capas que le mencionaba de lo que es la parte del iris, yéndome desde la parte más anterior a la parte más posterior. ¿Cómo va a estar distribuido la parte de ese pigmento en la parte posterior? Perdón, en la parte anterior, el estroma, cómo en el espesor van a estar mi círculo mayor del iris, la distribución de mis fibras que van a permitir a manera de esfínter, ¿sí? Cuando vemos la parte de músculos en el primer módulo hablamos de músculos que son de tipo anular, que van a permitir el cierre de alguna apertura. Por ejemplo, a nivel de la cavidad oral, a nivel de la cavidad orbitaria, tenemos nuestro orbicular del párpado, el orbicular de la boca, y ahí sí permiten que haya un cierre completo de cada una de esas cavidades. A nivel de mi globo ocular, aunque en este caso es un músculo anular, va a permitir hasta cierto límite el cierre de la pupila, ¿sí? Por la estructura que es y en base a la estimulación que se esté dando. Aquí en este caso, va a estar, el esfínter del iris va a estar definido a través de lo que sería mi núcleo accesorio de mi tercer par, y va a permitir que haya la contracción de la miosis. Entonces, la misma distribución que tiene así circular va a permitir que haya cierre. Depende de la intensidad de luz, obviamente, y si hay una alteración a nivel neurológico con afección del tercer par, con la afección del núcleo accesorio, se puede ver alterado. Y lo que sería mi músculo dilatador de la pupila va a estar en sentido radiado, traccionando, permitiendo dilatar lo que es la parte de la pupila, y esto va permitiendo en un momento dado la midriasis, en este caso del paciente, o estamos en un lugar de penumbra. Aquí, como les mencionaba, va a estar irrigado por lo que sería la circulación mayor del iris, el círculo mayor del iris. Aquí nuevamente vuelvo a tener otra sección donde veo aquí yo mi pupila. Aquí está la parte de mi estroma. Aquí vemos cómo en el espesor está de manera anular, lo que corresponde a al esfínter del iris. Cómo están aquí la parte de esos vasos del círculo mayor del iris, y como veo aquí en esta parte radiada lo que corresponde a esta zona.
Entonces, aquí viene mi epitelio pigmentario anterior del iris, mi estroma, donde está inmerso mi círculo mayor del iris, mis músculos que nos permiten la constricción, la dilatación, y esto sería la parte de mi epitelio pigmentario posterior. Y ya hablamos de lo que es la parte del iris, obviamente está perforada por la pupila, y hablaremos de la parte intermedia de mi segunda capa, que sería el cuerpo ciliar. Si yo hago un corte en este sentido, vamos a ver cómo tiene una forma triangular, ¿sí? En donde yo posteriormente voy a permitir dividir mis zonas en donde están los procesos ciliares que corresponderían a esta zona, y va a ser lo que sería mi pars plicata, y posteriormente se va a continuar con una zona plana que va a corresponder a esta, ya posteriormente va a unirse con la parte de la retina a nivel periférico con lo que sería la pars plana. Estos son puntos de referencia importantes, sobre todo cuando se va a hacer, en este caso, en ocasiones la aplicación de medicamentos intravítreos, por ejemplo, llámese algún antiangiogénico, o en ocasiones pacientes que tienen problemas de endoftalmitis, aplicar un antibiótico con antiinflamatorio intravítreo. Es importante considerar esto habitualmente y considerar si el paciente tiene o no su cristalino, porque se ve modificada la zona donde tenemos que hacer la punción para la aplicación de estos medicamentos, ¿sí? Aquí en este caso lo que sería la parte de mi cuerpo ciliar, como les mencionaba, tiene una parte plana y una parte donde van a estar los procesos ciliares, y estos, ya no me quedan 10 minutos, chicos. Y estos es donde se va a producir el humor acuoso, que va a pasar en la cámara posterior y se va a venir posteriormente a la cámara anterior y salir el humor acuoso, ¿sí? Y posteriormente aquí a nivel de esta zona, de cada uno de estos procesos, se van a venir unas fibrillas que van a permitir que se inserte a través de lo que sería ¿cómo se llama? El ecuador de lo que es la parte del cristalino, y esas las vamos a denominar como las fibras zonulares. Posteriormente viene mi capa posterior intermedia, que sería la coroides, y aquí en este caso va a tener una interrelación en la parte externa con la esclera y la lámina fusca, y en la parte que ya va a tener adherencia propiamente esta coroides con la retina, que la vamos a denominar como membrana de Bruch. ¿Qué características tiene esta capa? Que ahí hay grandes vasos y pequeños vasos que lo vamos a denominar como la parte de la coriocapilaris, ¿sí? Y van a formar una gran red ahí a nivel vascular en esta capa intermedia, ¿sí? Entonces aquí vamos a encontrar ese espacio supracoroideo y lo que sería la parte de la membrana Bruch en unión con lo que es la parte de la retina. Aquí volvemos a ver. Se está haciendo una sección en sentido sagital, quitando lo que es propiamente la esclera, y vemos cómo se forman estos grandes vasos a través de lo que es la parte de la coriocapilaris, ¿sí? Y van a formar drenajes tanto de tipo vascular y a nivel venoso, como van a salir posteriormente a través de lo que serían las venas vorticosas. Aquí encontramos la superior, la inferior, obviamente una externa, una interna, que vamos a visualizar. Propiamente lo que serían los vasos que de donde van a venir y va a llegar a la coriocapilar es a través de lo que sería la carótida interna. De ahí envía una rama de la arteria oftálmica, y posteriormente esa arteria oftálmica va a ser toda esta gran malla de esta gran red de vasos que va a haber. El de retorno va a ser a través de lo que sería la vena oftálmica, y de ahí se va a ir al seno cavernoso a nivel intracraneal. La capa más interna, que sería la retina, prácticamente viene aquí desde la parte anterior a la posterior, ¿sí? Este es como si estuviera haciendo yo un corte en sentido coronal en la parte anterior, aquí sobre esta zona, ¿sí? Y que va a permitir en un momento dado que a través de la parte anterior se inserte a través de lo que sería la ora serrata, así como medios arquitos que se van a formar, y obviamente va a tener un contacto íntimo con lo que es la parte de mi cuerpo vítreo, el humor vítreo, y en la parte aquí anterior, y va a haber la unión entre lo que es mi vítreo
Con la parte de la retina va a haber otra capa que la denominamos nosotros yaloides. La yaloides anterior que va a estar aquí y lo que sería posteriormente aquí la yaloides posterior. Mi retina, la retina la vamos a ver un poquitito ya más definido, qué es célula lo conforman, sus axones, cómo van a formar redes en la fisiología de la visión en el módulo de neuro. Debemos de contemplar sobre todo que mi retina va a tener varias capas. Si me voy desde la parte externa, la capa del epitelio pigmentario, luego viene mi capa de fotorreceptores con los bastones, con los conos. Se va a formar aquí una membrana que sería la membrana limitante externa. Posteriormente viene los núcleos de mis fotorreceptores forman la capa nuclear externa, los axones de esta capa de fotorreceptores con la siguiente que son células bipolares y horizontales van a formar la plexiforme externa. Mis núcleos de células bipolares y horizontales forman la nuclear interna. Los axones de estas células con los axones de las células ganglionares forman la capa plexiforme interna. Viene mi capa de células ganglionares. Los axones de estas células ganglionares forman mi capa de fibras nerviosas y posteriormente estaría la membrana limitante interna. Y ya hablando propiamente de lo que yo voy a poder visualizar a través de un oftalmoscopio directo o un indirecto cuando dilato al paciente de la pupila, vamos a ver lo que es la parte de mi polo posterior. La retina en relación a espesores que vamos a ver es que más o menos se puede tener más o menos a nivel de la hora cerrata, 0.1 milímetros, y a nivel de lo que es propiamente el polo posterior, que es lo que yo visualizo a través de un fondo de ojo, puede tener más o menos una dimensión en cuanto al espesor de 0.56 milímetros, ¿sí? Aquí en relación a la parte del polo posterior vamos a encontrar que la papila de lo que es propiamente la localización del polo posterior cuando les hablaba inicialmente cuando empecé la charla, es que más o menos va a estar como a unos 4 milímetros de la porción del lado temporal, lo que sería lo que va a corresponder a mi polo posterior, y esto sería la parte de la papila. ¿Qué estructuras voy a visualizar a grosso modo en mi fondo de ojo? Nervio óptico, lo que es la parte de mis arcadas, temporal superior, temporal inferior, nasal superior, nasal inferior. Obviamente tiene características que tengo que evaluar yo en mi papila, sobre todo son importantes, uno, para patologías a nivel de glaucoma o patologías a nivel de nervio óptico, como la neuritis óptica o un papiledema. El área central, que va a corresponder a mi área macular, la zona pigmentada que yo veo a través del fondo de ojo se refiere a la fovea, y va a haber un brillo que yo voy a ver a través de la oftalmoscopia directa o indirecta, que sería la foviola. Mi retina va a estar irrigada a lo que son las capas externas por la coriocapilares, y mis capas internas van a estar irrigadas por la arteria y vena central de la retina. Entonces ya vimos más o menos lo que son las capas, la capa fibrosa, la vascular, la nerviosa, y ahorita vamos a empezar a ver qué estructuras están de alguna manera también intraoculares, como lo es el cristalino. Aquí cuando se llega a opacar el cristalino, pues se llega a tener un problema de catarata, ¿sí? Entonces, la forma que va a tener mi cristalino es una forma biconvexa, donde la convexidad va a ser mayor en la parte posterior y ligeramente un poquito más plana en la parte anterior. El espesor más o menos que va a tener aquí lo que es la parte de mi cristalino son de 4 milímetros, y en relación al diámetro más o menos van a ser unos 9 milímetros. Este va a estar suspendido. Hace rato que les hablaba de la descripción de lo que es la parte de los procesos ciliares. Aquí a través de los procesos ciliares se forman esas fibras zonulares que van a permitir que a nivel ecuatorial de lo que es el cristalino se pueda unir. ¿Cuál es el objetivo de que se tenga en este caso esa unión en un momento dado? Aquí a través de lo que son los procesos ciliares, el músculo ciliar, van a permitir que haya una tracción y van a permitir en un momento dado que esa biconvexidad se haga más acentuada en algo que nosotros denominamos como acomodación. ¿Sí? Aquí en este caso, cuando hacemos la descripción de mi cristalino,
vamos a encontrar una cápsula anterior, una cápsula posterior, igual aquí, cápsula anterior, cápsula posterior, y lo que sería la parte de mi núcleo propiamente, y va a estar insertados a través de las fibras zonulares traccionadas por el músculo ciliar, modificando mi biconvexidad para permitir la parte de lo que sería la acomodación y obviamente la modificación que va a tener mi pupila en base a la cantidad de luz que puede entrar. Por allá se nos va a cortar, chicos. Ahorita volvemos a entrar y demás para continuar con esto. ¿Sí? Bueno, lo que Sí, me está dé bien, chance. doctora. Y lo que me dé chancita todavía. Y lo que sería aquí propiamente mi vitrio, que en este caso va a dar volumen, más o menos se habla de un volumen de 4 mililitros. ¿Qué características tiene? Es que es transparente. En el momento del desarrollo, obviamente se van diferenciando a través de diferentes capas, pero en el desarrollo va a haber una arteria que va a venir aquí desde el nervio óptico hasta la parte posterior de mi cristalino, que sería la arteria subyoloidea, que permite nutrir lo que es la parte de mi globo ocular y posteriormente se va a obliterar para que quede aquí bien lo que es la parte del espacio y nos permita, ¿cómo se llama? Ver la transparencia de ese vitrio, ¿sí? En su mayoría, como les mencionaba, el contenido es agua, su característica es avascular y otro tipo de los solutos que pueden conformar en este caso lo que es la parte de mi vitrio es el ácido hialurónico, copolisacáridos y algún otro tipo de solutos que nos van a permitir que den ese volumen y la consistencia de nuestro humor vitrio. ¿Se ve la imagen? Sí, doctora. ¿Sí? Déjame, empiezo a grabar. Recording in progress. Bueno. Entonces hablaba de aquí de lo que es la parte del vitrio. Me faltan agregar gente. Así. Lo que aquí la parte del volumen que va a tener aquí en el vitrio, como les mencionaba, es de 4 mililitros y en ocasiones en algunos pacientes podemos encontrar algún tipo de condensaciones de tipo fibroso a nivel de cualquiera de los espacios en los pacientes y en algunos pacientes podemos encontrar a veces algunos como cuerpos de tipo brillantes, refrinjantes, que se llama hialosis asteroidea, ¿sí? Generalmente son acumulaciones de calcio, y que en ocasiones puede estar muy densa y no causar ningún problema en la parte de la agudeza visual. Ya hablando propiamente de lo que son la parte de los anexos, vamos a ver aquí en este caso la presencia de lo que serían los párpados, cómo está en la parte superior la implantación de lo que son las cejas y propiamente va a corresponder a la zona donde encontramos aquí mi reborde orbitario, donde va a estar el implante de las cejas. Y mi párpado va a tener de alguna manera dos mecanismos de parpadeo, uno reflejo y uno voluntario, ¿sí? Que se va a ir dando en un momento a veces también por la estimulación de viento, de la caída de un cuerpo extraño o algo. Es importante ver cómo se forma aquí el arco palpebral, ¿sí? A veces puede haber una ligera ptosis. Aquí, aunque se fijan que está lo que es la parte de mi arco palpebral, si se pueden fijar aquí, si yo hiciera una medición de la hendidura palpebral, esta va a estar ligeramente disminuida y a veces hay alguna alteración en lo que sería la parte, una ligera debilidad de lo que sería el músculo elevador del párpado y puede haber una pequeña caída o ptosis, en este caso del párpado del paciente. Aquí se fijan, se alcanza a visualizar mejor lo que es la parte de mi córnea, lo que es la esclera, a diferencia de este otro,
Y aquí más o menos se da una diferencia como de unos 2 milímetros en relación a la hendidura palpebral. Esto es importante, ver qué función tiene mi músculo elevador, porque en base a ese es el planteamiento quirúrgico que se quiere hacer en un momento dado. Veo el implante de lo que son la parte de mis pestañas y lo que es el implante de mis cejas, obviamente. Lo que es propiamente mi párpado, aquí yo estoy haciendo un corte en sentido sagital a través de esta imagen que se está mostrando y vamos a encontrar una capa fina y delgada de lo que sería la parte de mi dermis. Posteriormente viene esta capa intermedia también delgada, que sería la dermis, y vamos a ver cómo aquí posteriormente vemos la distribución de mi músculo orbicular. Posteriormente viene aquí cómo se implanta mi músculo elevador del párpado, aquí y obviamente en la parte superior de lo que sería el tarso. Aquí veo cómo está aquí el implante de lo que es la parte de mi pestaña. Vemos inmerso aquí cómo vamos a encontrar las glándulas de meibomio, ¿sí? En la parte encontramos las glándulas de Seyss y de Moll, creo que son una de las preguntas luego que vienen en el examen nacional, que qué glándulas son las que se encuentran en la parte anterior del párpado y son las glándulas de Seyss y de Moll, y en la parte posterior son las glándulas de meibomio. Y luego aquí vamos a ver cómo está adherida mi conjuntiva tarsal, ¿sí? Entonces, estas serían mis capas yendo desde la capa más externa con la epidermis hasta la capa más interna que tiene mi párpado a través de lo que sería mi conjuntiva tarsal. Obviamente esta conjuntiva se va a ir hacia la parte superior e inferior formando fondos de saco y posteriormente esa conjuntiva va a recubrir mi esclera, que es lo que les estoy mencionando aquí, ¿sí? Aquí yo tengo en un corte sagital lo que es mi globo ocular, veo aquí yo mi párpado, las pestañas, como mi conjuntiva tarsal recubre la parte posterior de mi párpado. En la parte inferior forma un fondo de saco, en la parte superior forma otro fondo de saco superior y posteriormente esta conjuntiva recubre la parte de mi esclera para llegar y fundirse a nivel del limbo. El limbo dijimos que es la zona de transición que hay entre mi esclera y mi córnea. Entonces, en este caso, esta conjuntiva va a ser un recubrimiento que va a tener tanto mi párpado en la parte posterior, formando el fondo de saco, y posteriormente recubre un poquito la parte anterior de lo que es la parte de mi esclera. Si nosotros posteriormente nos vamos a la parte interna, esta sería la cercanía que tiene mi canto interno con la parte del dorso de mi nariz. Y vamos a ver aquí cómo a nivel de la conjuntiva se van a formar dos estructuras a través de un repliegue, que en este caso sería el pliegue semilunar y esta sería la parte de la carúncula. Aquí encontraríamos los puntos lagrimales inmersos en lo que sería la parte del espesor. Ratito que hablemos de la vía excretora, de la vía lagrimal, vamos a ver esa parte. Pero aquí en este caso lo que se va a formar aquí, como el pliegue semilunar y la carúncula, y aquí en ocasiones podemos encontrar pequeños vellos a nivel de lo que es la parte de la carúncula, ¿sí? Y obviamente también entre lo que sería más o menos la parte de la conjuntiva y la epiesclera, hay una capa muy elástica que sería la cápsula de Teno. Y ya posteriormente ya continuamos hablando de la parte de los anexos, ya hablamos de lo que serían párpados, pestañas, cejas y eso. Ahora vamos a hablar de lo que se refiere a la parte de la glándula lagrimal, en donde mi vía lagrimal va a tener una parte excretora y otra secretora. La parte secretora va a estar formada por mi glándula lagrimal principal, que la vamos a tener alojada acá en lo que sería, ¿se acuerdan cuando vimos la parte de anatomía de lo que es la parte de mi hueso frontal y todo eso? Vemos ahí como en lo que es la cara orbitaria de mi hueso frontal, en la cara externa y anterior encontramos una fosita, que sería la fosita lagrimal. Ahí es donde descansa la parte de mi glándula lagrimal. Y aquí posteriormente va a estar dividida por un tabique que va a permitir
que se divida mi glándula lagrimal en una porción orbitaria y una que va a estar en la porción palpebral. Entonces, eso es lo que se va a referir a la parte secretora. Produce mi lágrima y también en fondo de saco van a haber otras glándulas accesorias que nos van a permitir la parte de la producción de la lágrima. Esta se puede llegar a ver afectada en ocasiones por problemas de tejido de colágeno, hablando de artritis reumatoide, polimiositis, lupus eritematoso, con problemas de ojo seco, ¿sí? Y ya propiamente lo que es la parte excretora de la parte labial lagrimal va a conformar esta gran red, digamos, de desagüe, a veces como les explico yo a los pacientes, es que en este caso van a permitir que una vez que la glándula lagrimal produce la lágrima, lo humecta, debe tener una vía de salida y normalmente a donde debe de llegar es a nivel de la nariz. Algo que es importante que consideramos en relación a la parte de la lágrima es que no solamente es agua, está conformada también por otras capas, que sería una capa oleosa que va a estar a través de la producción de la grasita que producen las glándulas de meibomio. Esas van a permitir que no evapore la lágrima. Y hay una capa proteica que va a estar producida por unas glándulas accesorias que encontramos en fondo de saco que va a permitir la adhesividad de esa lágrima a nivel de la córnea, ¿sí? Entonces, una vez que el ojo es lubricado por la lágrima, debe de llegar a nivel del conducto nasolagrimal, lo que es la lágrima. ¿Y cómo va a iniciar ese desagüe, esa vía excretora? Vamos a encontrar nosotros propiamente en la parte del tercio interno, de la parte de nuestro párpado inferior como en el superior, vamos a encontrar un orificio o punto lagrimal inferior y un punto lagrimal superior. Estos van a tener su conducto común y en su mayoría, esto va a formar los canalículos, en su mayoría se van a unir en uno común y posteriormente se va a formar el saco lagrimal. Cuando vimos también en anatomía en el primer módulo, cuando estuvimos viendo toda la descripción de los huesos de la cara, encontramos, ahorita que veamos la parte, qué estructuras forman nuestra pared medial de mi cavidad orbitaria, vamos a encontrar ahí en lo que es el hueso lagrimal, hay una zona y vamos a encontrar una cresta lagrimal superior, anterior y una posterior. Ahí es donde se va a ir alojado mi saco lagrimal. Posteriormente se forma un canalículo que va a terminar a través de lo que sería el conducto nasolagrimal para que a nivel del meato medio llegue y desemboque ahí la parte de mi lágrima que está humectando mi ojo. Aquí en este caso, pues en ocasiones puede haber problemas obstructivos altos o problemas obstructivos bajos, que ya serían posterior al saco lagrimal, con problemas de alteraciones anatómicas, sinusitis, hipertrofia de mucosa o algo que nos pueden dar lagrimeo en nuestro paciente. Otro de los anexos que vamos a encontrar serían los músculos extraoculares. Vamos a ver que en su mayoría se van a unir todos a través de lo que sería el anillo de zinc. Lo vamos a encontrar en la parte del ápice de nuestra cavidad orbitaria y estos van a rodar en un momento dado lo que sería el nervio óptico. Entonces, más o menos la distribución que va a tener ya propiamente mi globo ocular a nivel de la cavidad orbitaria va a formar más o menos un eje de unos 23 grados. Y hablando en relación a parte de longitud, una vez que nacen aquí a través de lo que es el anillo de zinc, lo que sería el recto superior, recto medial, recto lateral e inferior, junto con el elevador del párpado, más o menos se habla que tiene una longitud de unos 40 milímetros, o sea, unos 4 centímetros, ¿sí? Y el ancho que van a tener estos músculos pueden variar en un momento dado dependiendo de su punto de común de inserción al de extensión en donde se van a insertar a nivel del globo ocular puede variar de 4 a 9 milímetros en un momento dado, su punto de inserción que va a tener sobre esta zona y el ancho más o menos de 10 milímetros que van a tener estos músculos o menos.
Y es importante ver cómo a nivel de lo que es la parte de la esclera, cómo estos músculos se van a insertar, en este caso a nivel escleral, y son referencias importantes, por ejemplo, para pacientes que le hacemos una cirugía de estrabismo. A partir de este punto, ¿cuánto vamos a debilitar haciendo más atrás el músculo? ¿Cuánto vamos a seccionar del músculo haciéndolo más fuerte? Y que dependiendo del problema que tengan de endoexotropia, es el procedimiento que vamos a hacer. Entonces aquí vamos a ver cómo se encuentra insertado mi músculo recto superior, recto inferior, recto medial y recto lateral. Si se fijan, aquí se va a formar como una especie de círculo que va a ir aumentando en tamaño de la distancia que hay del limbo hacia la inserción de músculo, siendo el más cercano el músculo recto interno, que está a 5.5 milímetros, de ahí se va al inferior 6.5, el externo 7 y el superior a 7.5 milímetros. Entonces, si yo hiciera una pregunta de examen, les dijera, ¿qué músculo extraocular está más lejano del limbo? Mi respuesta sería recto superior. Si yo dijera, ¿qué músculo extraocular está más cercano del limbo? Sería el recto inferior. Y cada uno de estos músculos van a estar en un momento dado inervados a través de los músculos extraocular, perdón, de los pares craneales, que sería tercero, cuarto y sexto, en donde el tercer par superior, la rama superior va a inervar lo que sea el recto superior y el elevador del párpado. La rama inferior va a inervar músculo recto interno, el recto inferior y el oblicuo inferior. Mi cuarto par va a inervar el cuarto par y el sexto par va a inervar el músculo recto externo. Como les mencionaba, el globo ocular está alojado en lo que es la parte de la cavidad orbitaria y va a estar inmerso por grasa orbitaria. Los músculos forman un ángulo más o menos de unos 23 grados, perdón, 45 grados. Y aquí en este caso va a tener etmoidal en la pared medial, ¿sí? En la parte superior con el seno frontal, en la parte inferior con el antro maxilar o el seno maxilar, y va a tener relación ahí estrecha. A veces puede haber la presencia de mucoceles que llegan a destruir la pared. Por ejemplo, a nivel frontal me tocó ver un paciente en donde a veces llegan a erosionar el techo de la órbita y el mucocele se viene y drena a nivel de la cavidad orbitaria y puede haber la presencia de proptosis. El techo de mi órbita va a estar conformado aquí en este caso por mi hueso, la cavidad, la parte inferior u orbitaria de mi músculo frontal. Aquí vamos a encontrar lo que sería la zona del agujero óptico. Mi pared lateral va a estar conformada por las alas mayores del esfenoides, el hueso cigomático, aquí sobre esta parte, su parte orbitaria. El piso, que es cuando hay un traumatismo contuso, es donde puede haber más problema de una fractura de piso y puede haber herniación de músculo ciliar, del músculo recto inferior y de grasa orbitaria, con consecuencia de enoftalmos y limitación para elevación. Y va a estar conformado por lo que sería aquí la parte de la lámina orbitaria de mi hueso maxilar, la apófisis, un poquitito aquí también del hueso cigomático, y lo que sería la parte de mi pared medial va a tener relación con la apófisis de mi hueso maxilar, el hueso lagrimal, la parte orbitaria de mi hueso etmoides, y van a conformar cada una de estas estructuras, ¿sí? Entonces, esto es lo que se refiere a la parte de la anatomía de globo ocular, chicos. Y y no sé si hay alguna, bueno, ya son las 11 de tener clases, ¿sí? Entonces,